Lara era solo una más entre decenas de candidatas a niñera. Una mujer sencilla, recién llegada de un pequeño pueblo en Oaxaca, con una maleta en las manos y cicatrices en el pecho. Pero dentro de esa lujosa casa, dos gemelos se negaban a comer, y un padre viudo ya había perdido las fuerzas. Nadie veía una salida, hasta que Lara entró a la cocina. Con recetas del alma y un amor que no cabía en palabras, ella enseñó a esa familia a sentir de nuevo, porque a veces cocinar es la forma más silenciosa de amar. Solo una cucharadita más, Elena. Por favor. La voz era suave, pero nadie respondía. La niña desviaba el rostro, con los brazos cruzados. Mateo, junto a su hermana, movía el tenedor en el plato sin llevarse nada a la boca. Alejandro observaba todo desde la puerta del comedor. Las ojeras hundidas, un nudo en la garganta, el cansancio estampado en el silencio. «Necesitan comer», intentó de nuevo. «Solo eso. Comer. No tenemos hambre, papá», susurró Elena con los ojos fijos en el suelo. Lara, que observaba la escena con cuidado, pidió permiso con un gesto. «¿Puedo intentar hablar con ellos?» Alejandro solo asintió, derrotado. Ella se agachó, a la altura de los dos. «¿Les gusta el pan de elote?» Sus ojitos reaccionaron. «Mucho», respondió Mateo. «Entonces tienen hambre», dijo ella sonriendo levemente. «Solo que no quieren comer esto». Fue entonces cuando Elena murmuró: «Estamos guardando comida para mamá». Lara no había estudiado pedagogía. Tampoco hablaba 3 idiomas, como algunas de las otras candidatas. Pero había algo en la forma en que observaba las cosas, como quien ve lo que está detrás de las palabras. Venida de la zona rural de Oaxaca, había crecido en la cocina de su abuela, abuela Rosa, una mujer que condimentaba la comida con afecto. Allí, Lara aprendió que un simple plato de frijoles con arroz podía curar las tristezas y que el silencio de un niño nunca era sin motivo. Después de ser plantada en el altar por su prometido 20 días antes de la boda, Lara renunció a todo. Dejó su trabajo de catering en el pueblo, vendió las pocas posesiones que tenía y tomó un autobús a la Ciudad de México, tratando de escapar del dolor. En su maleta llevaba ropa, especias y una receta de cuscús que su abuela juraba que era milagrosa. En esa enorme residencia de los del Valle, todo era deslumbrante. Encimeras de mármol, sillas importadas, silencio absoluto. Pero solo le tomó unos minutos con Elena y Mateo para que Lara se diera cuenta. Esa familia estaba rota por dentro. Alejandro era educado, pero distante. Respondía con sí y gracias, pero sus ojos estaban lejos, como alguien que vive en piloto automático. Mencionó que desde la muerte de Rebeca, su esposa, los niños se negaban a comer, que médicos, nutricionistas y psicólogos ya habían pasado por allí. Nada funcionaba, pero nadie había preguntado por qué. Nadie había escuchado lo que Elena acababa de susurrar. «Estamos guardando comida para mamá». Lara sintió un dolor en el pecho. Ella misma conocía la pérdida, no la de la muerte, sino la del abandono. Sabía lo que era esperar a alguien que no regresaría. «¿Y dónde la están guardando, mis amores?», preguntó con dulzura. Mateo intercambió una mirada con su hermana y salió corriendo. Regresó con una caja de zapatos en las manos. Dentro, pequeños recipientes de plástico con sobras de arroz, frijoles, un trozo de pan, un muffin del día anterior. «Cuando regrese, tendrá hambre. Queremos que tenga algo para comer». Alejandro se sentó, sin palabras. Lara también permaneció en silencio. Sabía que allí no era el momento de explicar la muerte, era el momento de ser, de estar presente por completo. Algo que desde hacía mucho tiempo nadie era en esa casa, y fue allí que todo comenzó a desmoronarse. En los días siguientes, Lara comenzó a ir a la casa de los del Valle todos los días. Todavía a prueba, pero nadie parecía estarla probando. Los niños pronto comenzaron a seguirla por la casa, como si hubieran encontrado un refugio, y Alejandro
Bueno, Alejandro observaba desde lejos, tratando de entender cómo esa mujer, sin un currículum brillante ni un porte refinado, lograba lo que nadie más había logrado: hacer sonreír a Elena y hacer comer a Mateo. Ese martes, Lara decidió intentar algo nuevo. ¿Qué les parece si preparamos el desayuno juntos? Pero no sabemos cocinar, dijo Elena desconfiada. Yo les enseño, respondió Lara, abriendo su caja de especias. Era una vieja caja de madera con olor a infancia. Allí había pimentón, hinojo, cúrcuma y un frasco de extracto de vainilla casero que su abuela solía hacer. Esto de aquí, dijo, mostrando un pequeño paquete amarillo, se llama hinojo. ¿Saben lo que decía mi abuela? Que ayuda a curar el dolor de estómago por tristeza. Los niños rieron. Por primera vez en meses hubo risas en esa cocina. Hicieron hot cakes. El primero quedó deforme, el segundo se pegó a la sartén, pero el tercero... «Este es perfecto», exclamó Mateo con orgullo, mostrando su creación. Alejandro apareció en el umbral, sosteniendo su taza de café. «¿Qué están haciendo ahí?» «Desayuno feliz», gritó Elena, con la boca aún llena. «Lara dijo que la buena comida hace feliz al corazón». «¿Lo dijo?», preguntó él mirando a Lara. «Lo dije», ella confirmó, «y lo estoy demostrando». Esa mañana, todos comieron juntos en la mesa. Por primera vez en mucho tiempo, Lara comenzó a creer que estaba ayudando, que quizás, solo quizás, había encontrado un lugar donde podía empezar de nuevo. Cada tarde cocinaba algo con los niños: pastel de elote, galletas de queso, pastel de carne con queso. Preguntaban por la abuela Rosa, por el pueblo donde Lara creció, por el restaurante de su abuela. «¿Todavía quieres tener un restaurante, tía Lara?», preguntó Elena. «Sí, mi cielo, pero primero quiero ayudar a una familia a salir adelante». Era verdad. Por primera vez, Lara se sentía importante para alguien, pero cuando llegó el fin de semana, Alejandro desapareció en su oficina. «¿Tu papá va a cenar?», preguntó ella. «Dijo que no puede». «Tiene una reunión», respondió Mateo, sin levantar la vista de su plato. Al día siguiente lo mismo, y el día después. El calor de los primeros días comenzó a desvanecerse. Lara vio los armarios llenarse de nuevo con comidas prefabricadas, y el silencio regresó a la mesa. Por un momento pensó que se estaba engañando a sí misma, que todo aquello, las sonrisas, los abrazos, los desayunos compartidos, no era más que una pausa en un duelo que nunca fue suyo. Y él seguía pensando que podía arreglarlo todo, solo. La semana siguiente, Alejandro prácticamente se desvaneció, encerrado en su oficina, durmiendo hasta tarde, hablando poco. Los niños lo sentían. Lara también. «¿Tu papá va a cenar esta noche?», preguntó ella una vez más. «No creo», Elena respondió suavemente, moviendo el arroz en su plato. «Él solo trabaja ahora». Lara trató de no sentirse abatida. Siguió cocinando, tratando de mantener el calor en la casa. Pero cada comida con una silla vacía era un recordatorio. Estaba perdiendo terreno. Y los niños estaban perdiendo a su padre. De nuevo, el miércoles por la mañana, Elena se despertó con fiebre. «Me duele la pancita», dijo, apoyando su carita en el vientre de Lara. Lara le tomó la temperatura, 38,5 de Celsius. Le hizo té, preparó una sopa ligera, acostó a la niña a descansar. Pero la fiebre no bajaba. Preocupada, fue a la oficina de Alejandro. Tocó la puerta 3 veces. «¿Qué pasa?», abrió él irritado, con ojos hundidos y sin afeitar. «Es Elena. Tiene fiebre y dolor abdominal. Necesita ver a un médico». «¿Fiebre?». Él frunció el ceño, como si no procesara. «Sí, ya intenté de todo». «¿Qué comió ayer?», la interrumpió él tenso. «Lo mismo que siempre preparo: arroz, pollo, camote. ¿Y las especias? ¿Esos sabores del sur tuyos?». Su voz sonó áspera. «Quizás fue eso». Lara parpadeó sorprendida. «Alejandro, ¿estás insinuando que yo...?»
Él se pasó las manos por el cabello inquieto. Mis hijos siempre han comido cosas simples. Sabía que esto podía salir mal. Eso fue un golpe. Lara sintió su cuerpo helarse. ¿De verdad crees que yo haría algo para dañar a tu hija? Alejandro dudó, pero el daño ya estaba hecho. Disculpe, dijo ella con voz firme. Yo la llevaré al hospital. Horas después, ya en la sala de emergencias, llegó el diagnóstico. Un virus, nada que ver con la comida. Probablemente lo cogió en la escuela, dijo el pediatra con calma. Alejandro se quedó en silencio. Miró a Lara con una mezcla de vergüenza y arrepentimiento, pero era demasiado tarde. En el coche, de regreso a casa, el silencio dolía más que cualquier discusión. Elena dormía en el asiento trasero, su carita sudada y cansada. Lara miraba por la ventana. Le ardían los ojos, pero se contuvo. No por orgullo, sino porque no quería llorar por alguien que claramente no confiaba en ella. «Lara», comenzó Alejandro. «No necesita decir nada», respondió ella sin mirarlo. «Hablé sin pensar. Estaba cansado, preocupado, pero eso no lo justifica». «No, no lo justifica», dijo ella con voz baja pero firme. «Tú amas a mis hijos, lo sé». Ella respiró profundamente. «El problema es que solo te das cuenta cuando todo está al borde del colapso». Él tragó con dificultad. «¿Y sabes qué es lo peor, Alejandro? Yo también estaba empezando a amar esta casa, la rutina, las pequeñas cosas. Pero no puedo quedarme en un lugar donde soy vista como una amenaza, donde lo más mínimo que hago puede convertirse en culpa». Alejandro no respondió. Esa noche, Lara hizo algo que había estado posponiendo durante semanas. Se sentó en la cama de la habitación de invitados, abrió su laptop y comenzó a buscar trabajo. Niñera, cocinera, asistente de cocina, lo que fuera, donde quiera que no se sintiera invisible o desechable. Al día siguiente, mientras Elena descansaba y Mateo armaba un rompecabezas en el suelo de la sala, Lara, lenta y silenciosamente, comenzó a empacar su maleta. Dobló su ropa, guardó cuidadosamente sus especias y finalmente metió su libro de recetas de la abuela. Todavía no sabía cómo decírselo a los niños, solo sabía que necesitaba irse antes de que la rompiera por completo. En el porche, Mateo la observaba en secreto, con los ojos llenos de lágrimas. En las escaleras, Elena sostenía el termómetro, su fiebre casi desaparecida, y su corazón en ruinas. ¿Alguna vez has tenido que dejar un lugar que empezó a sentirse como tu hogar, solo porque ya no eras respetado allí como deberías haberlo sido? Deja un sí en los comentarios si esta escena también te conmovió. A veces, el dolor más difícil no es el rechazo, es ser incomprendido por la persona a la que más querías ayudar. Esa noche fue larga. Alejandro se quedó en la puerta de la habitación de Elena durante casi media hora, observándola dormir. Su fiebre había bajado. Su expresión estaba más tranquila, pero él no. Regresó a su oficina, abrió su laptop y no pudo teclear ni una sola línea. Las palabras de Lara resonaban en su mente. Estaba empezando a amar esta casa, pero no puedo quedarme en un lugar donde soy vista como una amenaza. Cerró la laptop con fuerza, se hundió en el sillón y se cubrió el rostro con las manos. Era como si, por primera vez en meses, algo dentro de él se estuviera rompiendo. No por la muerte de Rebeca, ese dolor era familiar, sino por la posibilidad real de perder de nuevo a alguien que había traído vida de vuelta a esa casa. A la mañana siguiente, Alejandro se despertó temprano, pero no fue a trabajar. Hizo café, algo que no había hecho desde... ni siquiera podía recordar. Lo sirvió en la tranquila cocina y esperó a que los niños se despertaran. Mateo bajó primero. «¿Dónde está la tía Lara?», preguntó a un adormilado. Alejandro no supo qué responder. Solo miró al niño y sintió que el nudo en la garganta se apretaba. Poco después, Elena apareció, abrazando el libro de recetas de Lara. «Se va, ¿verdad?». Alejandro se arrodilló ante sus hijos. «Yo
No lo sé. Elena lo miró con ojos demasiado grandes para una niña tan pequeña. Si se va, será tu culpa. Alejandro sintió eso como un puñetazo en el pecho y no respondió, porque la verdad que él no quería admitir era que sí lo sería. Más tarde, solo en el porche, Alejandro vio a Lara pasar con su maleta en las manos. Iba a entregar los documentos de su nuevo trabajo. Pensó en llamarla. Pensó en disculparse de nuevo. Pero todo lo que pudo hacer fue observar, sintiendo por primera vez en mucho tiempo verdadero miedo. No de la quiebra, no de fracasar como empresario, sino de seguir viviendo en el mismo vacío, ahora que sabía lo que era tener vida de nuevo en la casa. No sabía si funcionaría, pero por primera vez quería intentarlo. Lara ya había confirmado el nuevo trabajo. Una familia en la Condesa, 2 hijos, cocina vegetariana, buen salario, contrato formal. Pero por dentro, todo se sentía mal. Pasó los días convenciéndose de que era la decisión correcta, que le había dado todo lo que podía a esa familia. Pero cada vez que cerraba su maleta, un pedazo dentro de ella parecía desprenderse. Fue entonces cuando Elena entró en la habitación. «Tía Lara, ¿por qué estás empacando tus cosas?» Lara se sentó lentamente en la cama e hizo una señal a la niña para que se acercara. «Conseguí un nuevo trabajo, cariño. Es con una familia que me necesita mucho. Pero nosotros también te necesitamos». Lara intentó sonreír, pero no pudo. «Eres nuestra familia», dijo Elena antes de salir corriendo. Minutos después, Mateo y Elena estaban en el pasillo llorando. Alejandro llegó corriendo de su oficina. «¿Qué pasó?» «La tía Lara se va», acusó Mateo. «Y es tu culpa». Alejandro miró a Lara, que mantenía los ojos fijos en la maleta semiabierta. Él tragó con dificultad. Sabía que era el momento. «Niños, ¿nos dan un minuto?» Elena negó con la cabeza. «¿Vas a hablar mal de ella otra vez?» «No». Alejandro se arrodilló. «Solo necesito arreglar algo». Los niños salieron lentamente, sin quererlo realmente, pero confiando. Alejandro respiró profundamente. «No solo vine a disculparme, vine a pedirte que te quedes. De verdad, no como niñera, como la mujer de mi vida, como la persona que mis hijos eligieron. Y yo también». Lara permaneció en silencio. «Sé que no merezco una segunda oportunidad, pero también sé que algo así solo se encuentra una vez. Y lo encontré en ti». Ella lo miró a los ojos. «¿Estás seguro?» «Lo estoy. Y si me equivoco de nuevo, aprenderé, pero no quiero seguir sin ti». Y les pregunté a Mateo y Elena si querían que te quedaras. Me preguntaron si eso significaba que serías su nueva mamá. Y yo les dije que eso solo pasaría si tú también lo querías. En ese momento, 2 cabecitas se asomaron por la puerta. «Pueden entrar», llamó Alejandro. Mateo y Elena corrieron. «¿Vas a ser nuestra verdadera mamá?», preguntó Elena con esperanza en sus ojos. Lara miró a Alejandro, luego a los niños. «Si quieren, me encantaría», gritaron juntos. «Sí queremos». El abrazo de los 3 fue inmediato, apretado, lleno de lágrimas. Alejandro se acercó y los envolvió a los 4. Allí, en la cocina donde todo había comenzado, entre platos, harina y recuerdos, esa familia finalmente se rehizo. 18 meses después, el aroma a pan de elote salía por las ventanas de un pequeño restaurante en la Roma Norte. El letrero sobre la puerta decía: «Sabores de la abuela Rosa, cocina del alma oaxaqueña». Lara se ajustó el delantal con dificultad, su redonda barriga de embarazada haciendo los movimientos torpes. Alejandro apareció con una bandeja de atole caliente. «Lista para la gran inauguración, señora Lara». «Lista y con un bebé pateando como un cohete». Mateo y Elena jugaban cerca del mostrador, usando delantales de niños personalizados. «Mamá, ¿puedo servir al primer cliente?», preguntó Mateo. «Puedes, pero con cuidado. Y atención con el cambio». Elena señaló las fotos en la pared a un grupo de señoras. «Esta es la abuela de mi mamá, la que le enseñó a cocinar.
Y esos somos nosotros comiendo pastel de carne en Navidad. Lara observaba todo con ojos brillantes. En esa cocina ya no era solo la niñera, era una madre, era una esposa, era dueña de su propio sueño y, finalmente, era feliz. Lara llegó a la Ciudad de México con una maleta de ropa, un libro de recetas y un corazón destrozado. No buscaba amor, no buscaba una familia, solo quería un lugar donde pudiera respirar sin sentir dolor. Pero al encontrar un hogar en duelo, con 2 niños que guardaban comida para una madre que no regresaría, descubrió algo mucho más grande. Descubrió que el amor no pide permiso. Se instala en medio del desorden, entre ollas sucias y dibujos en el refrigerador. Crece lentamente, como un pastel en el horno. Al principio parece que no funcionará. Luego se desborda. Alejandro aprendió que volver a sonreír no es traicionar el pasado, es honrarlo con valentía, y los niños entendieron que el amor de su madre no fue reemplazado, solo fue sumado, porque en el corazón de un hijo siempre cabe más. La lección que Lara aprendió es una que quizás te hable también a ti, que incluso cuando todo parece desmoronarse, existe un tipo de amor que reconstruye. A veces llega en una cucharada de sopa, o en un abrazo en silencio, o en una voz que dice, yo creo en ti, incluso cuando tú ya no crees en ti mismo, porque su viaje nos recuerda algo poderoso sobre nuestras propias batallas silenciosas. No necesitamos volver a ser quienes éramos. Podemos y debemos permitirnos ser nuevos. Y a veces la familia que nos salva no es la que tenemos, sino la que la vida nos da. Si esta historia te conmovió de alguna manera, deja un like. Es la forma más sencilla y poderosa de mostrarme que vale la pena seguir contando historias como esta. Y me encanta saber quién está al otro lado de la pantalla. Cuéntame aquí en los comentarios de qué ciudad o país estás viendo. Eres una parte más grande de todo esto de lo que imaginas. Si crees en el poder de las historias que curan, inspiran y reconectan, suscríbete al canal. Viene mucho contenido hermoso. Y cada suscripción me da fuerza para continuar. Y ahora, no te vayas todavía. Elige una de las historias que aparecen en tu pantalla y ven conmigo al siguiente video.